Hi, good afternoon, everybody. I'm Wally Ramirez, Crisis Response and Recovery Coordinator for Olaf Eastern Long Island, and we're joined Hola, here. buenas tardes a todos. Yo soy Wally Ramírez, soy la coordinadora de respuesta de crisis de OLA del Eastern Long Island. We're joined today with here by Dr. Mia to discuss social determinants of health and how it affects children and their families. Estamos aquí el día de hoy con la doctora Mía para hablar acerca de los determinantes sociales de la salud y cómo afectan a los niños y a las familias. Dr. Mia, would you like to introduce yourself and give us a little bit about your background? Doctor Mía, ¿quiere presentarse, por favor, y decirnos un poco acerca de su historia? Sure. My name is Fatima Mia, and I'm a general pediatrician. I practice at Peconic Pediatrics. We have offices in Riverhead and Southold. Sí, claro, mi nombre es Fátima Mía. Yo soy una pediatra general y practico en Southold y en Riverhead, en Peconic Pediatrics. I've been practicing for, it's hard for me to say, but about 25 years now. And I have a passion to work in communities that may be considered underserved. Yo he estado practicando, se podría decir que por más o menos 25 años y yo tengo una pasión para servir a lo que podríamos llamar comunidades que no han sido bien servidas, atendidas. A little bit more about me. I grew up in Queens. I am the child of immigrants. So having grown up in a place like Queens, I think that it lent me a lot of experience with people of all cultures, and that's something else that I'm really passionate about, is learning about people's cultures and trying to help people and their families and their children be the best that they can be. Algo un poquito más acerca de mí. Yo soy hija de inmigrantes, crecí en Queens y eso siento yo que me ha dado mucha experiencia para tratar con personas de diferentes culturas y de diferentes regiones. Esa es también otra de mis pasiones y yo siento que entendernos culturalmente y también tratar de conseguir que los niños se desarrollen sanamente es muy importante para mí. Good enough? ¿Está bien? Yes. Okay, so Dr. Mia, we're discussing social determinants of health, which we're gonna refer to mostly as SDOH. Can you tell us a little bit about what that is? We're gonna put up a little slideshow. I'll give some information on it, but Dr. Mia will elaborate and we'll discuss a little bit more in detail. Doctora Mía, entonces vamos a hablar ahora acerca de los determinantes sociales de salud. Les vamos a decir entonces COH. ¿Puede usted decirnos un poquito acerca de qué es y explicarnos entonces un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy? Perfect. So you'll see I have some, if Wally, you can start to share the slides. Perfecto, ven que tengo yo también unas filminas. Wally, si puede entonces compartir las proyecciones. Okay. Just one moment, bear with us with little technical issues. Un momento, ténganos un poquito de paciencia. Tenemos un poquito de problemas técnicos. But Dr. Mia, maybe you can begin by just explaining what social determinants of health is. Sure. Doctora Mía, tal vez puede usted empezar entonces explicándonos cuáles son los determinantes sociales de salud. Sure. So social determinants of health is something that we have been looking at for the last several years. Los determinantes sociales de salud es algo que nosotros hemos estado estudiando por los últimos años. There are 5 domains of social determinants of health. Hay 5 dominios de determinantes sociales de salud. They include economic stability, Incluyen estabilidad económica, education access and quality, acceso a educación y educación de calidad, healthcare access and quality, acceso y calidad de cuidado de salud, the neighborhood and built environment, el vecindario y el medio ambiente constructivo, and what we call social and community context. y lo que nosotros llamamos el contexto social y comunitario. I have to give credit to this slideshow. It has been adapted from Healthy People 2030. Tengo entonces que darle crédito por entonces las proyecciones han sido adaptadas por Healthy People 2020.
2030, and this is developed by the Department of Health and Human Services, the Office of Disease Prevention and Health Promotion. 2030, y esto está desarrollado por el Departamento de Salud y Seguros Humanos y el Departamento del DS. Okay, so let's go to the next slide. So here are some examples of things that we can consider social determinants of health. Aquí hay ciertos ejemplos de cosas que podemos nosotros considerar como determinantes sociales de salud. These include safe housing. We are all entitled to safe housing, transportation, and safe neighborhoods. Esto incluye entonces un hogar seguro. Todos tenemos derecho a un hogar seguro, a transporte y vecindarios seguros. Our families should be able to live without racism, fear of discrimination, and violence. Nuestras familias deberían de poder vivir sin racismo, sin miedo a discriminación y violencia. We should have access to education, to job opportunities, and to income. Deberíamos tener acceso a educación, a oportunidades de trabajo e ingresos. In addition, we need to have access to nutritious foods, places for physical activity, opportunities for physical activity. Además de eso, necesitamos tener acceso a alimentación nutritiva y acceso también a actividades físicas y oportunidades de tener una actividad física. Some other things that we can think about as social determinants of health are, living in areas where there's air pollution or there's not safe drinking water. Otra de las cosas que podemos pensar acerca de determinantes sociales de salud es vivir en un área que está contaminada, en el que el aire o el agua están contaminados. And then lastly, but not least, things that can affect the social determinants of health are language and literacy skills. Y finalmente, pero no menos importante, de las cosas que pueden determinar los determinantes sociales de salud es el lenguaje y las habilidades literarias. So why is this important? Why do we need to look at why are social determinants of health important? Entonces, ¿por qué es esto importante? ¿Por qué tenemos que estudiarlos? ¿Por qué los determinantes sociales de salud son importantes? You can go to the next slide, Wally. Siguiente. So issues with SDOH, they contribute to wider health disparities and inequities in communities. Entonces, los problemas con los determinantes sociales de salud contribuyen entonces a las disparidades de salud e inigualdad. An example of this is something like food deserts. If anybody's ever heard of like a place where you may live, but you don't have close access to obtaining healthy foods. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como desiertos alimenticios, lugares en donde ustedes pueden vivir, pero no tienen acceso a alimentación saludable. And obviously, you can see how this may lead to poor nutrition. Poor nutrition can then lead to poor health outcomes, and that can lower life expectancy. Y obviamente pueden ustedes ver cómo esto entonces puede llevar a una nutrición deficiente, y una nutrición deficiente nos lleva a una salud deficiente y una baja expectativa de vida. So for me, and what I do as a general pediatrician, just trying to promote a healthy lifestyle is not enough. Para mí, lo que yo hago como pediatra general es no solo tratar de promover una salud, un estilo de vida saludable no es suficiente. We can talk to families about healthy food and feeding their family healthy things and making sure that everybody exercises and can get outside. But if families don't have access to these things, how are they supposed to provide that for their families? Nosotros podemos hablar con las familias acerca de alimentación saludable, también de ejercicio y acceso al ejercicio, pero ¿cómo se puede hablar de eso si estas familias no tienen acceso a eso? So as I said before, it's important to me in working in my community to be able to partner with groups like OLA and other community organizations so that we can help improve the environment in which our families live. Como yo dije entonces antes, es importante para mí el poder entonces asociarme con grupos como OLA para que podamos mejorar entonces el nivel de vida de los grupos de los que estamos hablando. And again, this may include helping families access healthy foods, helping them do the best with the education that their children are receiving, making sure that they have transportation. At least for me, I can help with that when it comes to medical visits, things like that.
Y otra vez, eso tal vez incluye ayudarle a las familias a tener acceso a alimentación saludable, a una educación de calidad, a transporte, y es algo con lo que yo puedo ayudar. So maybe I'll stop there, and Wally, you and I can chat a little bit. We know each other for a long time. We've Ya, worked together, so you understand where I'm coming from. tal vez entonces puedo parar ahí, entonces tú igual y yo podemos hablar acerca de ciertas cosas. Nos hemos conocido por bastante tiempo. Do you have any questions that you want to start with? Maybe we can go to the next slide and we can talk a little bit about economic stability. ¿Tienes alguna pregunta con la que quieres empezar o pasar a la siguiente, Filmina, y poder hablar acerca de estabilidad económica? So So, yeah, go ahead, go ahead, Wally. go ahead, Dr. Mia. I was going to say, oftentimes, we have families that may struggle with economic stability and access to jobs, and those are times that organizations like OLA can help our families with connections. Seguidamente, yo puedo decir, tenemos familias que están entonces, están lidiando con inestabilidad económica, que tienen problemas financieros, y de organizaciones como OLA pueden ayudarnos en ese sentido. Dr. Mia, is this something that you see a lot with your patients and their families, economic instability? Um, Doctora Mía, ¿esto es algo que usted ve seguido con sus pacientes y su familia, estabilidad económica? I would say yes. We have many families that uh, rely on seasonal work, and sometimes that can be difficult for them, especially when it's not a season of work. Yo diría que sí, tenemos bastantes familias que realmente confían en trabajo temporal, y entonces cuando no hay trabajo temporal puede haber un problema. And also, can I ask, is there a certain social determinant of health that can have a lesser or greater impact on a child? Like if a parent has to make a choice, I don't have enough to cover any of these, but this is my main focus. What would you suggest that be the focus of the parent if they can't provide all of it the correct way? Mhm. Sí, quiero preguntar entonces, ¿hay algún determinante social de salud que sea más o menos importante que otros? Por ejemplo, si un padre tiene entonces que tomar la decisión, no tengo suficiente para cubrirlo todo, ¿cuál sería entonces el determinante al que se debería de darle énfasis? So I think that that's a great question, but I don't know that I have a good answer to it. I think that if you look at the slide and we see all of these hands together and overlapping, SDOH is like that. Each one of them affects another. So all of these things are going to affect children and their families. And we can run through a little bit of it and then maybe get back to that question at the end. So we talked. Yo creo que eso es una buena pregunta, pero no tengo una respuesta, una respuesta en concreto acerca de eso. Podemos ver al ver entonces la filmina que cada uno de estos determinantes de salud afectan a otros. Entonces, todos están interrelacionados. Al final podemos nosotros entonces discutir esto. So let's go to the next slide. I can say that I think that I have the ability to help at least counsel on many of these SDOH topics here, and I can give a little bit of what I do for each one. Sí, entonces pasemos a la siguiente, Filmina, y puedo entonces hablar acerca de aconsejar cuál es cada uno de los determinantes sociales de salud y entonces cómo puedo yo ayudar en cada uno de ellos. So let's just talk about education for one. I think that's one of the most common things that I ask kids about. And it's often maybe one of the first questions I ask when they come for their checkups is, how is school? Entonces hablemos primero que nada acerca de la educación y es una de las preguntas que yo hablo con los niños bien seguido. Una de las cosas que siempre se les preguntan cuando vienen a sus examinaciones es, ¿qué tal te ve en la escuela? It's clear through studies that people who have higher levels of education are likely to be healthier, they can live longer, and I think it's my job as a pediatrician to help families understand that, help students understand the importance of school, and help them excel. Y entonces se puede ver entonces que las personas con un nivel educativo más alto viven más, tienen mejor salud y como pediatra, uno de los importantes factores que yo tengo que hacer entonces es explicarles a las familias la importancia de la educación.
one of the things we do, you guys come and table at our office. Something else that we do is we're having local libraries come. I think something so simple as making sure that your child has a library card, that is a wonderful way to promote literacy in your household. Otra de las cosas que podemos ver y que llegan a nuestra oficina, entonces, son visitas de las bibliotecas locales. Una de las cosas tan sencillas como asegurarse que sus hijos tengan una tarjeta de la biblioteca es algo muy importante. And since you do come to our office, that we partner with Reach Out and Read, and this allows us to give books to kids when they come for their well visits. And we're very lucky to be able to have books that are both in English and Spanish. And I also love to promote to children that they need to also learn not only to speak English, but to speak Spanish, to read Spanish, and to write Spanish. Y tú sabes, porque tú llegas a nuestra oficina, que nosotros también estamos asociados con Reach Out and Read y tenemos la suerte de tener libros tanto en inglés y en español. Y tratamos de explicarle a los niños que es importante no solo que aprendan a leer en inglés, sino que aprendan a leer y a escribir en español. I think it's so important. So if one thing that people who are on this or watching this can take is to please go sign up, go tomorrow, go to your local library, get your kids a library card. It's free. And it's a wonderful place to bring your children and get them to know their library. Y creo que es algo muy importante y las personas que nos están viendo, por favor, queremos que ustedes vayan a su biblioteca y les consigan a sus hijos una biblioteca, una tarjeta de la biblioteca. Eso es gratuita y puede ayudarles mucho para el bienestar de los niños. For me personally, I spent a lot of time in the library when I was a kid, especially in the summertime. Hot New York City summers, the libraries provide free air conditioning. So that's something that I would encourage families to do this summer. Yo personalmente pasé mucho tiempo en la biblioteca cuando estaba niña. En la ciudad de Nueva York, los veranos son tan calientes y la biblioteca tiene aire acondicionado. Es algo que quiero entonces estimular a las familias para que hagan. So another thing I think is really important, something else I try and discuss with families when they come for their checkups. Like I said, my first question is, how was school? My second question is, Mom, how are or Dad, tell me about the report cards. Otra de las cosas, como yo dije, una de las primeras preguntas que se hace a los niños cuando van a su examinación es ¿qué tal está la escuela? La siguiente pregunta es, mamá o papá, ¿cómo están las notas? And I would say that this is something that I really try and get across to families. It's important to be involved in your child's education. We Y can get yo them diría up. que, yo diría ahead. que eso es algo muy importante que quiero que las familias entiendan. Es muy importante el estar involucrados en la educación de sus hijos. And it's more than just getting them up and getting them dressed and preparing them breakfast and sending them to the bus. Y es mucho más que levantarlos, asegurarse que estén vestidos, que estén desayunados y llevarlos a la estación del bus. It's communication with teachers, making sure that you're looking at report cards, making sure that your kids are doing their homework. Es comunicación con los maestros, es entonces estar pendientes en las notas, es que comunicarse, asegurarse que estén haciendo sus tareas. So for me, as a general pediatrician, I put a lot of weight and time in talking to families about school and education. Para mí, como pediatra general, yo le dedico mucho tiempo a hablar con las familias y los niños acerca de educación. You have any questions for me about that, Wally? ¿Tienes alguna pregunta para mí acerca de eso, Wally? No tengo una pregunta. I don't have a question, but I just wanted to kind of just piggyback off what you said. Me as being a parent of a 5-year-old boy, I think it's very important, even in kindergarten, to be present, take a look at his homework, touch base with his teacher, see if he's up to his level of reading. Or even like if you get the opportunity, not all of us can do it. A lot of us are working moms, but if you have a chance to show up at a school of function or volunteer for an hour on a picture day, it does really make a difference. Sí, no es una pregunta, pero solo quiero hablar un poco más acerca del tema que estamos hablando. Como madre de un niño de 5 años, entiendo que es muy importante el estar presente en la educación de mi hijo, tener una relación cercana con los maestros, evaluar que mi niño esté al nivel de lectura adecuado. Y también es algo importante, siento yo, yo sé que todos trabajamos, pero el ser parte de las funciones escolares o por lo menos tener algún tipo de voluntariado.
And I think that we're very lucky that where we are, on the East End, we're lucky. The schools are very good. And so I just would encourage families to, as you say, be present and to be involved in their children's educational process. Yo creo que entonces tenemos suerte de vivir donde vivimos, en que es muy importante. Las escuelas entonces se prestan a que tengamos una relación cercana y podemos participar en las clases y la educación de nuestros hijos. All right, so let's go to the next one, the next slide. Pasemos a la siguiente. Okay, so healthcare access and quality. Entonces, acceso al cuidado de salud y en la calidad. Wally, you and I have had many conversations about this in particular, and you have helped me with many families that have needed access to healthcare and or transportation. Wally, tú y yo hemos tenido muchas comunicaciones, muchas conversaciones acerca de este tema y acerca del acceso al cuidado de salud y al transporte. So you'll see here on this slide, I talk about people being unable to access the healthcare services they need. That's an issue when we talk about SDOH. Tú ves aquí entonces podemos ver que yo te hablo mucho acerca de que las personas a veces no tienen acceso a recibir el cuidado que necesitan. Es cuando estamos hablando de los determinantes sociales de salud. And when we increase access for our children and their families to high quality healthcare, we will ensure that more children and families can attain their full potential for health and well-being. Y cuando nosotros aumentamos el acceso entonces al cuidado y calidad y al cuidado de salud con calidad, entonces estamos aumentando las oportunidades de esos niños y sus familias. So some of the things that we do in our office to try and help with this is we have access to insurance providers so families can sign up for insurance in our office if they need that. Algunas de las cosas que nosotros hacemos en nuestra clínica es entonces le facilitamos a las familias acceso a los proveedores de seguro médico para que ellos puedan entonces anotarse con ellos. And we screen patients at their well visits for social determinants of health. And if we find something that there is a need, we try and present resources for those. Y nosotros evaluamos a los pacientes en sus visitas por los determinantes sociales de salud y tratamos entonces de presentar alternativas o recursos. Maybe you have some questions for me about this. Tal vez tienes preguntas acerca de eso. Yeah, so Dr. Mia, when we talk about healthcare access and quality, do you want to explain just a little bit on the difference about healthcare access and what quality healthcare is? Because Sí, I think nosotros, some people doctora may Mía, not. nosotros hablamos acerca del acceso y la calidad al cuidado de salud. ¿Puede explicarnos un poco acerca de cuál es el acceso y la calidad de cuidado de salud? So, yeah, sure. I think when we talk about access, we can talk about having access to offices that are in your community, healthcare offices for your children and your family and yourself. Sí, yo creo que cuando nosotros hablamos acerca de acceso, nos referimos a tener acceso a a las clínicas de cuidado de salud que están en su comunidad para ustedes. For me, as a pediatrician, I'm lucky because most children can access health insurance and thereby have access to, quality healthcare in their community. Para mí como pediatra tengo suerte porque los niños tienen acceso al seguro médico, entonces tienen acceso a un tratamiento de salud de calidad. And I know that's not always true for adults. Y yo sé que eso no siempre es cierto para los adultos. So for me, sometimes it's hard when I'm seeing the kids and I know their parents need access and they need to see the doctor and they need healthcare, yet they don't have the ability. Para mí entonces a veces es Guys, difícil cuando veo a los niños y yo sé que los padres también necesitan el cuidado de salud, yo sé que también tienen necesidades y no tienen la habilidad de conseguirlo. And Dr. Mia, I wanted to ask you, a part of healthcare quality and access is having materials and providers that understand and speak the native language of people. Can you elaborate a little bit on that, on what your office in particular does and how it benefits the patients that see you? Sí, Sure. doctora Mía, también parte de lo que estamos hablando acerca del acceso y la calidad del cuidado de salud es entonces poder proveer a los participantes
que los proveedores puedan proveer el acceso al lenguaje materno de las personas que necesitan el cuidado. ¿Puede hablar acerca de lo que se está haciendo con respecto a esto? Sure. So we do try and provide services to families in their native language. We have lots of our employees that are bilingual. Sí, nosotros tratamos de proveer servicios a los pacientes en su idioma materno. Tenemos bastantes empleados que son bilingües. Yo hablo poco también. And some of our doctors are also can speak some Spanish. I would never say that I'm fluent, and I rely on my staff who are fluent to help me with patients that need need to that need those language services. Y algunos de nuestros doctores también pueden hablar español. Y yo también, yo no voy a decir que yo hablo fluidamente, pero también me confío en el personal bilingüe de mi oficina. Y hay otros doctores también que hablan español. You know, we also have families from all over the world. We have people that come from us, and myself, having worked in what was called the borough of the world in Queens, I this is not new to me. I've always had families where we needed translation. También tenemos familias que vienen de todo el mundo y yo habiendo trabajado en lo que nosotros llamamos el vecindario del mundo, que es Queens, también he tenido experiencia con respecto a tratar a familias de diferentes lugares. So we do have a translation phone line available, but I always find it best if we can just utilize our staff to translate. It's important that we provide good translation services. So that's an important thing for us. También tenemos una línea de traducción telefónica, pero encuentro que es muy importante el tener acceso de persona a persona para la traducción siempre tratamos entonces de dar el servicio de persona a persona en el idioma adecuado. Um, Go ahead. I have a question. Here we talk about actively screening for social determinants of health. Why is it important for doctors and institutions to screen for this? And also, how are you screening for SDOH? Sí, tengo una pregunta entonces. Hemos estado hablando acerca de evaluar activamente para los determinantes sociales de salud. ¿Por qué es importante entonces el hacer esa evaluación y cómo se realiza? So why? It's important that we can identify families that are affected by social determinants of health. ¿Y por qué? Es importante que nosotros podamos identificar las familias que son afectadas por los determinantes sociales de salud So we can connect these families with services that may be available in the community. para poder conectar a estas familias con servicios que tal vez están disponibles en la comunidad. You know, then we want to try and track these families and their access to make sure that outcomes are good, that they're able to get what they need. Y entonces también tratamos de darle seguimiento a estas familias para asegurarles que están teniendo acceso entonces a los servicios que necesitan. And I think it's important that it helps us understand. It helps us understand our families, what they face. And again, as a general pediatrician, it's my job to try and help kids become the best that they can. So I need to understand the obstacles they face. Y yo creo que es importante porque nos ayuda a entender, nos ayuda a entender tanto a las familias como a los niños y es importante entonces porque nosotros queremos que los niños que den lo mejor de sí. So what do we use for screening? We actually use a standardized SDOH questionnaire. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para hacer estas evaluaciones? Nosotros utilizamos un cuestionario de determinantes sociales de salud And one of the things estándar. we were able to do with this questionnaire earlier, yeah, I guess it was last year. Last year, a colleague of mine within Allied applied for and received a grant through the AAP with Island Harvest. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer por medio de este cuestionario, creo que fue el año pasado que uno de nuestros profesionales aplicó y consiguió un grant de Island Harvest por medio de AAP. So this grant, this allowed us, you know, when we identified families that had food insecurity, we were able to connect them with local resources, and it also allowed us to offer many classes on nutrition.
Y eso nos ayuda a identificar entonces las familias que están padeciendo de inseguridad alimenticia. Podemos entonces conectarlos con recursos locales y ayudarles en su nutrición. We can go to the next slide. Podemos pasar a la siguiente. One other thing I'd like to talk about, though, just with healthcare itself, is that we can talk about physical healthcare, but I don't want to forget mental health care. Una de las cosas que quiero hablar acerca de cuando estamos hablando entonces del cuidado de atención, de atención de salud, es que podemos hablar acerca de la salud física, pero también tenemos que tener en mente la salud mental. And that's something that we really don't have a lot of great access to on the East End. So we really do try and utilize the community services that we have, and connect people with remote types of mental health services if that's needed. So that's something else we try and do in our practice. Y eso es algo a lo que no tenemos un buen acceso aquí en el East End, entonces estamos tratando de conectar por medio del acceso remoto para poder entonces facilitar el acceso a ese cuidado de salud mental. All right, you can go to the next one. Yeah. So neighborhood and built environment. So this is where we live, right? We want to make sure that families and children are safe. No, y esto entonces el vecindario y nuestro medio ambiente, nosotros, eso es donde vivimos. Nosotros queremos asegurarnos que nuestros niños y familias estén seguros. And being safe can be from as simple as being able to have safe water and safe air to breathe. Y el estar seguro es tan sencillo como como tener una buena agua o buena aire. In addition to, feeling safe and not having to live in a place where you have high rates of violence. Además de sentirse seguros y no vivir en un lugar que tiene índices altos de violencia. So for me, working on the East End, I think I try and encourage families to participate in outdoor activities. We live in a wonderful environment. Para mí, trabajando en el East End, yo estoy tratando entonces de incentivar a las familias para que participen en actividades afuera porque tenemos un ambiente muy bonito. And I think something that would be kind of simple, we have playgrounds, we have beaches, but something families might do would be maybe to participate with a local community organization that might be doing a beach cleanup or a park cleanup. Y otra de las cosas que las familias pueden hacer, o sea, nosotros tenemos parques infantiles, tenemos las playas, pero tal vez el participar con una organización comunitaria para, por ejemplo, hacer una limpieza de playas o limpieza de parques. I think the more we interact with our community and the members of our community, the more families will thrive. Yo creo que mientras más interactuamos con miembros de nuestra comunidad y con nuestra comunidad, entonces las familias entonces son más exitosas. You have any questions about that, or? ¿Tienes alguna pregunta acerca de eso? No. I think it leads into the last slide I have, and that talks about social and community context. Creo que eso nos lleva entonces a la última filmina que yo tengo y eso habla acerca del contexto social y comunitario. And just, about being part of the community and making sure that you're, again, talking about our kids being present at school, being part of your library, being part of your local recreation center or park. Y eso entonces nos lleva a que nuestros hijos sean parte de la comunidad, que estén integrados con la escuela, que sean parte de la biblioteca, que tengan acceso a los parques. And just being part of community organizations like OLA, and like for me, when I'm in Southold, like CAST. Y el ser parte de las organizaciones comunitarias como OLA o para mí cuando estoy en Southhold, en CAST. It's a great way to connect with your community. Es una buenísima forma de comunicar, de conectarse con su comunidad. So those are my slides, but maybe you have some questions or something else you want to talk about in relation to this. Entonces Yes, esas son las filminas, pero tal vez quieras hablar acerca de alguna pregunta que tengas en relación con esto. So we talked a lot about social determinants of health, the different categories, but how do they overall have an effect on health outcomes in itself? Hemos hablado acerca de los determinantes sociales de salud y acerca de las diferentes categorías, pero ¿cuál es la influencia que tienen en los diferentes resultados de salud? Well, I think that if you even think about just a couple of things like safe environment to live, whether that be without violence,
safe water and air. That can have an impact on outcomes in terms of things like asthma and obesity. Sí, creo que solo si piensas en cosas como un medio ambiente seguro para vivir, también entonces que tener agua saludable, aire saludable, eso tiene mucha importancia con respecto a salud o, por ejemplo, la obesidad. You know, I trained in the Bronx, and as you may know, the Bronx has the highest amount of air pollution in all of New York. We had a lot of children there that suffered with asthma. Yo me entrené en el Bronx y como ustedes saben, el Bronx tiene el nivel más alto de contaminación en el aire y entonces yo traté muchísimos niños con asma. And another, if we talk about food insecurity, when families don't or can't provide enough food for themselves or their children, you end up providing food that may not be as nutritious, may have more preservatives, maybe, certainly not as healthy. And what do we end up with? We end up with obesity. Y por ejemplo, cuando entonces estamos hablando acerca de inseguridad alimenticia, terminan entonces las familias por proveer comida que no es tan nutritiva, que tal vez es más artificial, y por eso terminamos entonces con los niveles más altos de obesidad. And if kids are living in a place where they don't feel safe, or families are living in a place where they don't feel safe, they're not going to send their kids outside to exercise or to play. Y si los niños están viviendo en un lugar en donde no se sienten seguros o la familia siente que están viviendo en un lugar que no se sienten seguros, no van a mandar a sus niños afuera que se ejerciten. And all of these things affect not only physical health, but mental health. Y todas estas cosas afectan no solo la salud física, sino que la salud mental. And then from a local pediatrician's perspective, you have offices here in Riverhead as well as Southold. What are some of the common needs that you're seeing that the community members really need? Ahora, desde el punto de vista de una pediatra local, usted tiene oficinas tanto en Riverhead como en Southold. ¿Cuáles son las necesidades que usted siente que los niños y las familias necesitan más? So I think we see a lot of food insecurity. So Yo being creo, able to yo creo que veo bastante inseguridad alimenticia. So being able to connect families to local food pantries, food banks, places where they can access healthy, nutritious foods is really important. Entonces, el poder conectar a familias con los food banks o los food pantries y el poder facilitarles el acceso a comida nutritiva es muy importante. And I find it amazing that we live in this place where we have so many farms, yet there's such a lack of access to fresh fruits and vegetables. Y yo encuentro increíble que vivimos en un lugar en donde hay tantas granjas, pero hay tan poco acceso a vegetales y frutas locales y frescas. So I'll tell you, that's one of the things I love about CAST and their food pantry is they have a lot of access to fruits and vegetables. They get a lot of donations from local farms. Y esa es una de las cosas que a mí me gustan mucho de CAS, es que tienen el acceso al food pantry, que tienen el acceso a vegetales y frutas frescas por medio de de las granjas locales. And something else that I see, and you've helped us with also is, accessing mental health care. There is really very poor access to good mental health care. And that's a problem. Y otra de las cosas que yo veo, y usted, su organización nos ayuda con eso, es acceso a salud mental. Hay bien poco acceso a salud mental y ese es un problema. I would tell you that I'm so grateful to have Youth Connect and to be able to pass out our flyers for Youth Connect. Many of my patients have used it, and it's been a really positive thing for them. Y yo quiero decirles que me siento tan agradecida por tener Youth Connect y yo he referido a muchos de mis pacientes con Youth Connect, les he dado entonces los flyers o los brochures con la información de Youth Connect y muchos de mis pacientes lo han utilizado. So now that we're talking, Dr. Mia mentioned Youth Connect. I think that we should just explain a little bit about what Youth Connect is. And Youth Connect is a mental, emotional support and guidance hotline that OLA has. We're available 7 days a week from 9 a.m. to 10 p.m. You can text anonymously or call. You can block your number to do it in private.
So that's the line that Dr. Mia is referring to when she says Youth Connect. Entonces creo que ahora hablando de Youth Connect, debemos hablar un poquito acerca de lo que es Youth Connect. Youth Connect es un apoyo mental y emocional que OLA está proveyendo. Nosotros lo tenemos disponible 7 días a la semana, desde las 9 de la mañana a las 10 de la noche, y es un recurso importante y muy valioso para la juventud local. And Youth Connect is available in both English and Spanish at the moment. Y Youth Connect está disponible tanto en español como en inglés en este momento. And we put the link if you need to access Youth Connect on our chat on Facebook Live, so they can give us a call if they need any information about it. Y hemos puesto entonces el link, si ustedes quieren tener acceso a Youth Connect, hemos puesto el link en nuestras páginas de los medios sociales si quieren tener más información acerca de eso. So Dr. Mia, is there anything else about social determinants of health in particular that affect children and then in turn their families that you can speak on? A ver, doctora Mía, ¿hay algo más acerca de los determinantes sociales de salud que afectan tanto a los niños como a sus familias de lo que usted quiere hablar? I think all of these things do, again, access to quality housing, quality education, quality healthcare, all of the things we talked about have a great impact on children and their ability to thrive. Yo creo que todas esas cosas lo hacen, el acceso a una residencia de calidad, el acceso a la salud, el acceso a la alimentación, todas son cosas importantes. Do you think sometimes that, parents, we get busy, caught up in everyday lives, trying to make ends meet, that sometimes we often forget that all these things do impact our children and even our own lives? And ¿Usted what cree advice can you give to a parent that's going through this? ¿Usted cree que como padres nosotros estamos tan ocupados y estamos pensando tanto en lo que son nuestra vida diaria, nuestras necesidades, que nos olvidamos de que estas cosas son importantes? ¿Y qué consejo se le puede dar entonces a los padres? 100%. I think that, if there was one thing that maybe parents could take a little bit more time to focus on, I would say it's school. Yo 100%, yo creo que si hay una cosa en que creo que los padres deberían de enfocarse un poco más es en la escuela. People work hard. People work more than one job. People work 6 or 7 days a week. It's hard to come home and then focus on what's happening at school. Y no sabe, la gente trabaja duro, trabaja 7 días a la semana, tiene 2 trabajos, es bien difícil entonces regresar a la casa y enfocarse en la escuela. So very often I'll see kids that are struggling. They may be struggling academically. They may be struggling with behavior at school. They may be struggling socially. Entonces yo bien seguido veo niños que están teniendo problemas académicos, que están teniendo problemas sociales, que están teniendo problemas emocionales. And, sometimes I'll say, well, tell me what's happening. Have you looked at a report card or can you pull up on the phone? Because kids now know how to access the portal. Can you please pull up? Let me see what's happening. And often people don't know how to do that. Y yo a veces les digo, dígame qué está pasando, pueden enseñarme entonces, porque ahora tienen acceso en el teléfono y lo que yo les digo, enséñame entonces y realmente no saben cómo hacerlo. So that's something really important to me. I try and tell parents how important it is to make sure they're logging onto that portal. Let's look at what's happening at school, what's going on with the behavior and what's happening with the kids when they're there. Entonces, eso es algo realmente importante para mí, el estar pendiente de lo que está pasando en la escuela, de lo que está pasando con los niños y el tener acceso y asegurarse de tener acceso a esa información. Dr. Mia, from your experience, what you see in the office, when parents don't know how to look up a portal, they don't know how to access, is it because they're not getting the information from the school? There's an issue with technology? What from what you see, what is the common denominator? Doctora Mía, cuando usted entonces ve qué es lo que está pasando en la oficina, cuando ve que los padres no tienen acceso a esos portales o no tienen acceso a esa información, ¿por qué es que está pasando eso? ¿Es porque los padres no tienen acceso a la tecnología o no tienen acceso a la información o qué es lo que usted diría? I think it's a lot of all of that. All of that can be part of it. I also think that sometimes families are afraid to sort of question what's happening or what's going on at school. Yo creo que es un poco de todo, es un poco de todo lo que está pasando y creo que también ciertas familias tienen miedo de entonces preguntar qué es lo que está pasando en la escuela. I find that also even with our SDOH questionnaires.
often wonder if people are being truly honest when they answer them. And I think when they answer them on a computer screen, the answers are very different from when I ask them. Yo encuentro eso también con nuestros cuestionarios de SDOH. Creo que las personas están respondiéndolas de forma diferente y encuentro que es diferente cuando ellos responden las preguntas en la computadora que cuando las responden en persona. And we've mentioned this SDOH screening a couple times and the advantages of it and some of the outcomes that you get to learn from those answers. But can you elaborate and let us know some of the questions that are on that screen? Y hemos Sure. mencionado un par de veces acerca de los determinantes sociales de salud, de la evaluación que se está haciendo, cuáles son las preguntas y las respuestas. ¿Puede mencionarnos un poco acerca de las preguntas que se está haciendo en esa evaluación? I came prepared. I have our screen, so I'll read them to you. Vine preparada, así que tengo una pantalla, se la voy a leer a ustedes. So our first one is about food. La primera es acerca de alimentación. And the first question is, within the past 12 months, did you worry that your food would run out before you got money to buy more? Y la primera pregunta es, en los últimos 12 meses, ¿se ha preocupado usted que se le va a acabar la comida antes de que usted pueda comprar más? And the second question in the food category is, within the past 12 months, did the food you bought just not last and you didn't have enough money to get more? Y la segunda pregunta es, en los últimos 12 meses, ¿la comida que usted compró no le alcanzó y tenía usted dinero para comprar más? So very often we'll have answers to that. Everything on the SCOH screen will be no, but if you actually delve in and you have built trust with the family, they'll tell you what's happening and what's going on in their life and what their needs are. Y bien seguido nosotros tenemos las respuestas a esas preguntas nos dicen que no, pero si ustedes entonces tienen una relación más cercana con la familia y han estado entonces interesando acerca de lo que de la familia, entonces pueden obtener respuestas diferentes. The second category is housing and utilities. And the first question is, within the past 12 months, have you ever stayed outside in a car, in a tent, in an overnight shelter, or temporarily in someone else's home? La siguiente pregunta tiene que ver con respecto a el hogar y los servicios. Si les preguntamos, en los últimos 12 meses, ¿ha tenido usted que quedarse en un carro, en una tienda de campaña, en un albergue o en la casa de alguna amistad? The second question is, are you worried about losing your housing? La segunda pregunta es, ¿está usted preocupado acerca de perder su hogar? And the last question in that category is, within the past 12 months, have you been unable to get utilities, heat and electricity, when it was really needed? Y la última pregunta es, en los últimos 12 meses, usted no ha podido obtener los servicios como electricidad y calefacción cuando los necesitaba. And again, these are problems that our families are facing. Many people are leaving some of the communities in Riverhead and moving out of those communities. So again, we may have answers that are no there, but when we're talking with families or I'm talking with families, these issues do come up. Y lo que estamos viendo entonces nosotros en nuestra familia, esos son problemas que nuestras familias están enfrentando y en los últimos tiempos hemos visto que hay muchas familias que han dejado esas comunidades de Riverhead. Ahora, si uno tiene una relación cercana con la familia, entonces puede uno interesarse y averiguar exactamente cómo está lo que está pasando en la familia. The next category is transportation, and there's one question here. Within the past 12 months, has a lack of transportation kept you from medical appointments or from doing things needed for daily living? La última categoría es transporte. Y la pregunta es, en los últimos 12 meses, ¿ha tenido usted acceso a el transporte para obtener el servicio médico de salud requerido? And one of the things, there is medical transportation available through certain insurances, but often families don't actually know that they can have access to that. So that's Y something we la, try to y la educate about. otra cosa es que hay transporte médico disponible por ciertos seguros médicos, pero muchas de las familias no tienen conocimiento de esos servicios y no saben cómo solicitarlos cuando los necesitan. We have two more categories. Safety. The first question is, do you feel physically or emotionally unsafe where you currently live? Hay dos categorías más. Seguridad. La primera pregunta es, ¿usted se siente seguro física y emocionalmente en donde usted vive? The second question is, within the past 12 months, have you been hit, slapped, kicked, or otherwise physically hurt by anyone? Y la segunda pregunta es, ¿en los últimos 12 meses ha sido usted golpeado, abofeteado, pateado por alguien?
The last question in that category is, within the past 12 months, have you been humiliated or emotionally abused by anyone? Y la última pregunta en esa categoría es, en los últimos 12 meses, ¿ha sido usted humillado o abusado emocionalmente por alguien? So if we have answers that are yes to this, or we can talk to families and find out that there are issues with safety, we can connect them to again, some community resources, domestic violence hotlines, the retreat, which is in East Hampton, is another place that I will tell families about. Y también entonces cuando tenemos una respuesta afirmativa en estas preguntas, entonces podemos conectar a las familias con recursos de violencia doméstica, las líneas telefónicas de ayuda, por ejemplo, el retreat que está en East Hampton. And then the last one is immediate need. And the questions are any of your needs urgent? For example, you don't have food for tonight. You don't have a place to sleep tonight. You are afraid you will get hurt if you go home today. Y la última categoría son las necesidades urgentes. Y la pregunta es, ¿tiene usted, esta noche usted tiene suficiente comida para comer? Esta noche usted tiene un lugar, un albergue en donde dormir. And the last question is, would you like help with anything that you've identified? So an Y la open-ended. última pregunta es, ¿le gustaría a usted ayuda? ¿Necesita usted ayuda con cualquiera de las necesidades que usted ha identificado? So that's what we screen for. Entonces eso es lo que nosotros evaluamos. Okay, thank you for that, those questions. I felt that they were necessary to discuss, being that we've touched so much upon SDOH screenings and the importance of it. So I just wanted everyone to be aware of what was being asked. Entonces, muchas gracias por hablar acerca de esta pregunta. Entonces, siento que después de haber hablado acerca de los determinantes sociales de salud, era importante que nosotros supiéramos cuáles eran las preguntas que se estaban haciendo. And I just want to say it's a lot to talk about and a lot of questions, and we ask these questions, and some of my struggles is that I don't have answers, and I don't always have ways to, it kills me at the end of the day sometimes when I don't know where to turn for help. And that's often when you'll get a call or an email from me. Y muchas preguntas, sí, hay muchas preguntas, hay mucho de qué hablar y realmente una de las cosas que me afecta mucho es el no tener las respuestas para todas esas preguntas y por eso es que yo me he puesto en contacto con ustedes y ustedes escuchan de mí. Okay, I don't see any questions on the chat or on live. So we're gonna, I guess, wrap it up soon. But Dr. Mia, is there an important message that you just want to leave everyone off with what we've discussed today? No veo ninguna pregunta entonces en el chat o en línea, así que creo que vamos a terminar acá, pero doctora Mia, ¿hay alguna información o algo que usted quisiera discutir, terminar con esto para el día de hoy? I think what I would say is just for families to try and get involved in their local community. Creo que lo que yo diría es que las familias traten de involucrarse con sus comunidades locales. Because when you do that and you connect with organizations, you can improve the life of your family and your children. Porque cuando ustedes hacen eso y ustedes se relacionan con las organizaciones locales, pueden mejorar sus vidas y las de sus familias y de sus hijos. Thank you, Dr. Mia. Thank you for your time and for having this important conversation with us. Anna, thank you so much for the interpretation. Greatly appreciated. If there's no questions, which I don't think there are any, anyone who's watching us on Facebook Live, we have posted pre-survey and post-survey links. If you would mind and just filling those out for us, we greatly appreciate it. Muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta, entonces le agradezco mucho a la doctora Mia, a la traductora Ana, y señoras, si están ustedes entonces observándonos en Facebook Live, que hemos puesto links del antes y después de la charla. All right. Well, thank you so much. You have a great evening. You, And we'll talk Wally. soon. Thank you, Anna. You're welcome. Dr. Mia, I have a question for you, but not Sure. live. Are we off? Okay. Oh, Are we hold on. off?